Bueno, para iniciar, un síndrome viene a ser un conjunto de signos y síntomas, como ya sabemos. Vamos a tener que revisar primeramente la anatomía. La pleura principalmente es una membrana serosa que va a recubrir el pulmón y la cara interior de la cavidad torácica. Y su función principalmente es influir en el movimiento respiratorio, en la expansión del pulmón. Y esta va a estar compuesta por la pleura visceral y la pleura parietal, y por un espacio pleural que va a estar conteniendo el líquido pleural. Por un lado tenemos a la pleura visceral, que es la que va a recubrir la cavidad del pulmón, la superficie del pulmón y las comisuras interlobales. Es la más interna, que va a estar irrigada por ramas de las arterias bronquiales y va a estar inervada por el plexo pulmonar, pero esta inervación va a ser muy leve. Va a drenar a los ganglios linfáticos del pulmón, que posteriormente van a drenar estos a la gran vena linfática torácica, al conducto torácico izquierdo. Por otro lado tenemos la pleura parietal, que va a recubrir la parte interna de la pared torácica, es decir, va a estar en contacto con la parrilla costal, con los músculos intercostales, con el diafragma y con el mediastino. Y esta va a ser inervada por nervios intercostales y el nervio frénico. Va a estar mucho más inervada que la pleura visceral y va a ser irrigada por arterias vecinas, entre las que destacan principalmente ramas de las arterias intercostales y también de la pericardiofrénica o de la frénica superior. Su drenaje es hacia los vasos linfáticos paraesternales. Luego vamos a ver qué es el líquido pleural. El líquido pleural es aquel líquido que va a estar contenido en el espacio pleural, que va a ser un ultrafiltrado del plasma sanguíneo, y se dice que su volumen aproximadamente es de 5 a 15 mililitros. Otros autores refieren de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso. Su recuento de células, lo normal es que esté entre 1000 y 5000 células. Dentro de estas destacan las células mesoteliales, un tipo de células que va a estar presente en las membranas del cuerpo, del 3 al 70%, linfocitos, granulocitos, y donde me voy a tener es en las proteínas. Uno de los criterios que vamos a hablar más adelante es la cantidad de proteínas que hay en el líquido pleural. Lo normal es que esté de 1 a 2 gramos por decilitro. La glucosa en el líquido pleural debe ser aproximadamente el 60% del plasma y la enzima lactato deshidrogenasa el 50% de la que podemos encontrar en el plasma sanguíneo, y se renueva aproximadamente de 1 a 2 litros diarios. ¿Por qué es importante conocer estos valores? Porque nos va a permitir diferenciar en la etiología del derrame pleural, que es una patología que vamos a ver más adelante. Por eso tenerlo mucho en consideración. Algo importante es cómo es que se produce este líquido pleural. Si nosotros recordamos algo de la fisiología cardiovascular, tenemos lo que es la ley de presiones. Nosotros sabemos que a nivel del capilar sistémico, este vaso sanguíneo tiene una presión hidrostática aproximadamente de 30 centímetros de agua. Las presiones hidrostáticas cumplen una función de que va a permitir la salida del agua. Por otro lado, la presión coloidosmótica, que es la presión que depende de la cantidad de proteínas que va a haber en el vaso sanguíneo, va a jalar agua. Esta presión coloidosmótica en los vasos capilares sistémicos, es decir, para el lado de la pleura parietal, es de 34 centímetros de agua. Por otro lado, tenemos los capilares pulmonares. Acá, a diferencia de los capilares sistémicos, la presión hidrostática baja, aproximadamente a 11 centímetros de agua. Y tenemos una presión coloidosmótica, una presión que depende de las proteínas de 34. Sí, es idéntica a la presión que encontramos en los capilares sistémicos. Pero dentro del espacio pleural también existen presiones. Acá la presión hidrostática va a ser negativa, va a ser de menos 5 centímetros de agua. Y esto es importante por un mecanismo que les voy a hablar ahorita. Luego tenemos la presión coloidosmótica dentro de la cavidad pleural, debido a la cantidad de proteínas, como lo mencioné anteriormente, que tiene el líquido pleural. Entonces, lo que se va a formar aquí son gradientes de presiones. Si analizamos el capilar sistémico con el espacio pleural, vamos a tener una presión hidrostática de 30 que va, como se dice, meter agua, una presión hidrostática del espacio pleural negativa de menos 5, es decir, que va a jalar agua. Tenemos una presión coloidosmótica de 8, que lo que
causa es que entre más agua al líquido pleural, es decir, ayuda a la formación del líquido pleural. Y la única presión que estaría en contra de esto sería la presión coloidosmótica de la sangre a nivel de los capilares sistémicos. Si sumamos los 30 de presión hidrostática más los 5 de la presión negativa intrapleural con los 8 de la presión coloidosmótica pleural, y a esto le restamos los 34 de la presión coloidosmótica de la sangre sistémica, nos queda una gradiente de 9 centímetros de agua con una dirección que permite el paso del agua o del líquido desde el capilar sistémico hacia el espacio pleural. Por otro lado, si nos ponemos hacia el lado de la pleura visceral y analizamos el espacio pleural y los capilares pulmonares, lo que tendríamos es una presión hidrostática del capilar pulmonar de 11, que lo que hace es sacar agua del capilar pulmonar hacia el espacio pleural, una presión intrapleural hidrostática de 5 y una presión coloidosmótica del espacio pleural de 8 y la misma presión coloidosmótica del capilar pulmonar de 34. El gradiente que nos quedaría sería un gradiente de 10 centímetros de agua de presión, que lo que va a permitir es el paso, el drenaje del líquido pleural hacia el capilar pulmonar. A esto agregado, que también existen los vasos linfáticos, que también son un mecanismo por el cual se drena o se elimina el líquido pleural. Entonces, así que debido a esta gradiente, la formación del líquido pleural se permite por un paso de líquido desde el capilar sistémico hacia el espacio pleural, debido a la gradiente de presión, y luego este líquido va a ser eliminado o pasa hacia los capilares pulmonares por la diferencia de presión entre esos dos espacios. Y esto es lo que permite el continuo recambio del líquido pleural y así mantener un equilibrio de la cantidad necesaria que debe haber de volumen. Porque como sabemos, el espacio pleural es un espacio virtual, porque no tiene una significancia a nivel de volumen. Y ahora vamos a hablar de la primera patología que está incluida dentro de los síndromes pleurales, que es el derrame pleural, que está definido como el acúmulo de líquido en el espacio pleural, es decir, ese volumen que en lo normal es de 5, 15 mililitros, va a aumentar. Pero esto puede ser por una afección en todo el sistema, bien de producción o bien de la eliminación del líquido pleural, del drenaje. Entonces, para eso existen 6 mecanismos que van a explicar la producción de un derrame pleural. El primero es un aumento de la presión hidrostática. Como les mencioné, la presión hidrostática, que es esta de 30, y es en el capilar sistémico, lo que va a permitir es un paso del agua hacia el espacio pleural. Si esta presión hidrostática aumenta, entonces la cantidad de líquido que pasa del capilar sistémico hacia el espacio pleural va a ser mayor, porque esta gradiente va a aumentar. Por otro lado, si donde aumenta la presión hidrostática es en el capilar pulmonar, este 11 se puede aumentar y pasar a 15 y esta gradiente va a disminuir. Entonces, al disminuir esta gradiente, el drenaje o la eliminación del líquido pleural va a disminuir. Es así como este mecanismo produce que aumente la cantidad de líquido en el espacio pleural. ¿Esto dónde sucede? Principalmente en insuficiencias cardíacas congestivas, en las cuales existe un acúmulo de líquidos en los vasos sistémicos o bien a nivel de los vasos pulmonares, dependiendo si es una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Luego tenemos el descenso de la presión oncótica, es decir, la presión oncótica que depende de la cantidad de proteínas que hay en sangre. Si esta presión baja, entonces, el gradiente entre el capilar sistémico y la pleura, el espacio pleural, va a aumentar. Por otro lado, el gradiente entre el espacio pleural y el capilar pulmonar va a disminuir, porque son estos dos los que ayudan primero a que no pase tanto líquido y el segundo a que se drene el líquido o se elimine o pase hacia el capilar pulmonar. ¿En qué situaciones sucede esto? Esto sucede comúnmente en hipoalbuminemias, hipoproteinemias a causa de cirrosis hepática o en síndromes nefróticos en la cual el paciente elimina muchos
proteína en la orina. El tercer mecanismo por el cual se produce fisiopatológicamente el derrame pleural es un aumento de la presión negativa en el espacio pleural. Como les mencioné, en el espacio pleural existe una presión negativa hidrostática de menos 5 centímetros de agua, que al traducirlo en dirección, este negativo lo que hace es que la presión jale líquido tanto del capilar sistémico como del capilar pulmonar. Si esta presión se vuelve más negativa, va a aumentar esta gradiente y va a disminuir la gradiente de eliminación. Entonces, va a aumentar la producción de líquido pleural. ¿En qué situaciones sucede esto? Esto sucede en atelectasias masivas, una atelectasia que el pulmón se retrae, se convierte más pequeño, entonces va a aumentar el tamaño o el espacio de la pleura por una diferencial de presión. El cuarto mecanismo de producción del derrame pleural es el aumento de la permeabilidad capilar. En esto ya no influye mucho el tema de las presiones. Aquí donde se ve la afección es a nivel del endotelio vascular. Es decir, si la continuidad del endotelio se ve afectada, esto va a permitir el paso de líquido más fácilmente, sin una membrana que lo regule. ¿En qué situaciones sucede esto? En inflamaciones, en enfermedades reumáticas, vasculitis, lupus eritematoso, en las infecciones pulmonares, que va a afectar a nivel del pulmonar capilar la integridad de los vasos capilares pulmonares, sea la tuberculosis, neumonías, etc. El quinto mecanismo es una alteración en el drenaje linfático. Como les mencioné, aparte del mecanismo de presiones, para la eliminación del líquido pleural existe un drenaje por los vasos linfáticos. Es decir, si estos vasos se ven obstruidos, dificultados para su eliminación del líquido pleural, va a disminuir la eliminación y entonces va a ayudar a que se acumule el líquido en el espacio pleural. Como sexto mecanismo tenemos paso del líquido desde la cavidad peritoneal. ¿Esto por qué sucede? Si hay una acumulación de líquido en el peritoneo, en ascitis, por ejemplo, es posible que este líquido pase al espacio pleural, uno, por un defecto en el músculo diafragma, dos, por los mismos vasos linfáticos. Como sabemos, los vasos linfáticos van de arriba hacia abajo en la parte inferior del cuerpo, entonces van a ir desde el abdomen hacia el tórax, principalmente por el conducto torácico izquierdo, y es posible que pase líquido desde el abdomen hacia el espacio pleural. Estos son los principales 6 mecanismos que van a permitir la producción de un derrame pleural. ¿Qué es lo que observas en un paciente que presenta derrame pleural? Es decir, sus antecedentes, sus síntomas y su examen físico. Primero, en un paciente siempre es importante realizar bien la historia clínica. Empezar por los antecedentes, como su ocupación, para ver si ha tenido exposición a tóxicos, si ha cocinado con leña, si trabaja en algún lugar donde esté expuesto a humos, cualquier tipo de factor de riesgo para enfermedades pulmonares. Luego hay que indagar tabaquismo, porque ese es un factor de riesgo importante para enfermedades pulmonares. Y enfermedades previas, sean cardiopatías, hepatopatías, nefropatías y neoplasias. Cardiopatías, por lo que ya les expliqué, insuficiencia cardíaca congestiva, que puede producir un derrame pleural. Las hepatopatías, por ejemplo, cirrosis hepática, que también puede producir un derrame pleural. Las nefropatías, como la glomerulonefritis, que pueden producir un síndrome nefrótico, por un mecanismo de eliminación de proteínas va a favorecer a la producción de edemas a nivel de todo el cuerpo, y uno de estos puede ser un derrame pleural, una acumulación excesiva de líquidos. También es importante indagar neoplasias, porque existen metástasis a nivel pulmonar, diferentes tipos de cánceres que pueden causar un derrame pleural y siempre es importante tenerlo presente. En la sintomatología, ¿qué es lo principal que vamos a encontrar? Lo principal o el síntoma más común es la disnea, pero la disnea se va a hacer evidente cuando el derrame pleural va a afectar más de un tercio del emitórax afectado. Por otro lado, tenemos también que el paciente va a presentar un dolor pleurítico. Principalmente es por afección de la pleura parietal. Como les mencioné, la pleura parietal es la que va a estar más inervada. Entonces, es aquella que va a transmitir el impulso nervioso del dolor
Por eso es que se dice que el dolor se va a reflejar en la pared torácica, va a aumentar el dolor con los movimientos respiratorios y con la tos. Otro síntoma importante es la tos seca, pero esta tos se produce por la irritación de la pleura, por irritación pleurítica es que se produce esta tos, que no va a ser productiva, no va a haber movilización de flema ni nada por el estilo, sino es una tos, como se dice, una tos seca. Luego tenemos en el examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el examen físico del tórax o del sistema respiratorio, lo que se realiza siempre es primero la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Al momento que realizamos la inspección, es decir, observamos al paciente, observamos cómo son sus movimientos respiratorios. Eso es lo principal. Si hay utilización de músculos accesorios, si es una respiración superficial, si está respirando una taquipnea, por eso es que es importante controlar las funciones vitales. Y lo que vamos a encontrar en la inspección es una disminución en la movilidad del hemitórax afectado. Vamos a encontrar que no tiene una respiración superficial, no realiza respiraciones profundas, por lo que mencioné que el dolor aumenta con la respiración, con los movimientos respiratorios. También se realiza la palpación y en la palpación vamos a encontrar una disminución de las vibraciones vocales. Esto debido a que la acumulación del líquido va a impedir la transmisión de las vibraciones locales. También vamos a encontrar matidez en la percusión, en el hemitórax que se ha afectado, el hemitórax donde está el derrame pleural. La auscultación va a haber una disminución del murmullo vesicular, aumenta el tamaño del derrame pleural. Como sabemos, esto es un líquido, entonces en la zona donde más lo vamos a encontrar es por gravedad en las zonas bajas del tórax. Para realizar el diagnóstico de un derrame pleural, una vez que ya tenemos la sospecha por toda la sintomatología, por toda la semiología, por todos los signos y síntomas que vemos en el paciente y encima tiene antecedentes, entonces pasamos a la siguiente parte, que es el diagnóstico radiológico. Lo que se recomienda de primera línea es realizarle una radiografía de tórax. Pero aquí podemos realizar una radiografía de tórax lateral y una radiografía de tórax frontal. ¿Por qué la diferencia? Porque un signo, o como se evidencia, como podemos observar aquí, esta es una radiografía de tórax lateral. Esto es un derrame pleural, se evidencia el líquido, y en una radiografía lateral se puede evidenciar el derrame pleural desde la acumulación de 75 centímetros cúbicos de líquido pleural. Por otro lado, en la radiografía anteroposterior se requiere que haya 150, como mínimo 150 centímetros cúbicos. Vamos a observar en la radiografía lateral una borración o borramiento del ángulo costofrénico posterior. Este que se va a formar por el músculo diafragma, la parte posterior del tórax, aquí. Esto es el borde costofrénico posterior y va a estar ocupado por el líquido, por la gravedad. Ese es el primer signo radiológico que se va a observar. Luego tenemos en la radiografía de tórax anteroposterior el borramiento del ángulo costofrénico lateral. Como aquí observamos, esto es un derrame pleural. Si ustedes comparan el lado izquierdo con el lado derecho, no es idéntico, entonces no se ve el borde costofrénico, que es esto. Acá está borrado por la acumulación de líquido. Lo que también vamos a observar una vez que el derrame pleural aumente en volumen es la formación del signo de menisco, que es esto que vemos aquí. La acumulación de líquido toma esta forma. Si nosotros tenemos una radiografía que muestra estos signos radiológicos, podemos hacer la confirmación de un derrame pleural. También se recomienda la utilización de tomografías, pero esto solo se debe hacer cuando estemos indagando cuál es la posible etiología del derrame pleural, en busca de enfermedades pleurales, enfermedades pulmonares, neoplasias. Pero la tomografía sí representa una mayor sensibilidad para el diagnóstico del derrame pleural porque requiere menor volumen para observarse. También menciona que se puede utilizar ecografías, pero no es muy común. Lo más utilizado en primera línea es un diagnóstico radiológico o radiografía de tórax. Una vez que ya hicimos el diagnóstico de derrame pleural, ahora lo importante es ver qué causó este derrame pleural, cuál es la etiología. Y aquí es donde entra lo que les mencioné hace rato de los valores normales
del contenido del líquido pleural a nivel de sus estudios bioquímicos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer dentro del diagnóstico etiológico? Se realiza el procedimiento llamado una toracocentesis diagnóstica, que consiste en la extracción de 20 a 30 mililitros de líquido pleural para hacer estudios de bioquímica, de pH, hacer un estudio celular con recuento de leucocitos, de hematíes, indagar si hay la presencia de células neoplásicas y también realizar cultivos para bacterias por una posible infección. Entonces, una vez que se realiza este estudio, se va a diferenciar entre dos características del líquido pleural. Se dice que puede ser un líquido pleural trasudado o exudado. El trasudado es característico porque va a presentar un pH alcalino, que es un líquido incoloro, inoloro. La cantidad de proteínas va a ser muy baja, casi al nivel de lo normal, aproximadamente 3 gramos por cada 100 mililitros de líquido pleural. La concentración de la enzima LDH, la esteatohidrogenasa, va a ser aproximadamente inferior a 200 unidades, es decir, por cada 100 mililitros de plasma no va a estar elevada. Y los leucocitos van a ser normales, no va a haber un aumento del recuento de leucocitos a nivel de líquido pleural. Por otro lado, tenemos los exudados, que podemos encontrar pH débilmente alcalino y más comúnmente ácido con respecto al pH de la sangre. Y este va a estar coloreado, puede ser de color rojo si presenta exceso de hematíes, puede haber pus en el líquido pleural, un empiema, puede tomar coloraciones verdes, amarillentas, y el olor generalmente es un olor fuerte, fétido, maloliente, y el sedimento va a ser abundante. En las proteínas, en un exudado va a estar muy aumentadas, al igual que la enzima lactatodesidrogenasa, y el recuento de leucocitos también va a estar muy aumentado. ¿Y esto por qué es importante diferenciar al líquido pleural entre estos dos? Porque hay diferentes etiologías de acuerdo a si es un trasudado o si es un exudado. Hay enfermedades que causan trasudados y enfermedades que causan exudados. La fisiopatología de un trasudado está dado porque primero aumenta la presión hidrostática. Ya esto lo mencioné hace un rato. Entonces, si aumenta la presión hidrostática, lo que va a pasar es simplemente líquido, sin contenido de proteínas, porque no hay una discontinuidad a nivel del endotelio vascular que va a permitir paso de proteínas. No hay una inflamación para que aumente, no hay infección para que aumente el recuento de leucocitos. Entonces, lo que ingresa principalmente es líquido normal, por eso es que vamos a encontrar en un trasudado sus valores de la analítica normales. Lo único alterado va a ser la cantidad de volumen que hay. Y tampoco varía su color ni su olor. Una disminución de la presión oncótica a nivel de los capilares. Entonces, si esta presión oncótica a nivel de los capilares, lo único que va a hacer es ir al agua desde los capilares del pulmón. Entonces, tampoco va a haber un exceso de proteínas a nivel del líquido pleural. Si hay una dificultad en el drenaje linfático, lo que va a hacer es solamente una congestión, entonces se va a retener líquido en la pleura, líquido normal. Y un pasaje de líquido del peritoneo a la cavidad pleural, generalmente el líquido que encontramos en el peritoneo, sea causado por ascitis, es un líquido producido por trasudado, y entonces al momento que pasa a la pleura, al tórax, también se va a considerar un trasudado, entonces no va a haber ninguna alteración a nivel de la analítica. Por otro lado, fisiopatológicamente, el exudado, primero, va a ser causado por un aumento en la permeabilidad capilar. Es decir, si se produce una alteración en la continuidad del endotelio vascular, va a permitir el paso de proteínas. Habiendo proteínas en exceso en el líquido pleural, se considera un exudado. Y las enfermedades que lo causan, principalmente las enfermedades reumáticas, vasculitis. Luego tenemos una obstrucción del drenaje linfático. Esto diferencia de lo anterior porque la principal causa de una obstrucción de drenaje linfático que causan exudados son las neoplasias. Entonces, si hay neoplasias, va a haber un aumento en el recuento de células. Fístulas broncopleurales va a permitir un paso de líquido. Lo otro es una invasión tumoral en la cavidad pleural. Puede ser por metástasis. En las mujeres principalmente es metástasis por un
cáncer de mama y en los hombres por un cáncer broncogénico. Existe una manera muy simple de cómo clasificar a un líquido pleural si es exudado o trasudado y son los criterios de Light. Se basan en tres cosas: la relación de la enzima lactato deshidrogenasa entre la pleura y el suero, la relación de proteínas entre la pleura y el suero y la cantidad de enzima lactato deshidrogenasa en el líquido pleural. Si encontramos una relación de LDH mayor a 0.6, una relación entre la pleura y el suero mayor a 0.6, se clasifica como exudado. Si encontramos una relación de proteínas entre la pleura y el suero mayor a 0.5, también se considera un exudado. Y si la enzima lactato deshidrogenasa más de los 2/3 del límite superior de la enzima que puede haber en sangre, entonces también se considera un exudado. Pero no tenemos que tener los tres criterios para recién clasificar como exudado. Se dice que si solo tenemos uno, ya clasifica como exudado. Es decir, puede tener la relación de LDH mayor a 0.6 y por otro lado tener la relación de proteínas normal, ya se considera un exudado. Por otro lado, si tiene relación de proteínas alta, así no tenga la enzima lactato deshidrogenasa alta, ya se considera un exudado. ¿Cuáles son las principales causas de derrame pleural por trasudado? Ahí tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva por un aumento de la presión hidrostática, como ya lo mencioné. Si hay una insuficiencia cardíaca derecha, va a haber una congestión a nivel de los vasos pulmonares. También en una cirrosis hepática descompensada o una insuficiencia renal crónica, que va a haber o a existir una hipoproteinemia, y esto va a llevar a la disminución de la presión oncótica a nivel de los capilares, y frecuentemente causado por una pericarditis congestiva, un síndrome nefrótico, la diálisis peritoneal. El mismo hipotiroidismo puede causar un trasudado. Por otro lado, tenemos los exudados. Su principal causa son las infecciosas, paraneumáticas, es decir, causadas por una neumonía, o un empiema, que es la presencia de pus en el líquido pleural. Por tuberculosis también puede causar un derrame pleural. Por ejemplo, se dice que si nosotros encontramos en un paciente VIH positivo que ya presenta SIDA, si encontramos un derrame pleural, se debe iniciar tratamiento para neumonía por neumocistis carini, porque es la principal etiología en estos pacientes. Entonces ahí la importancia de conocer cuándo es un exudado y un trasudado. Otras causas importantes son las neoplasias, cánceres de pulmón, metástasis de cáncer de mama, de cáncer digestivo, las inflamatorias, porque actúan en el mecanismo de la alteración de la continuidad o de la permeabilidad capilar, ya sea artritis reumatoide, lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, enfermedad de Wegener, todas las vasculitis es posible que causen un derrame pleural. Las pancreatitis por inflamación pueden también causar un exudado. El tromboembolismo pulmonar, pero el tromboembolismo pulmonar se dice que también puede causar trasudados, además de exudados, pero eso es muy raro, solo en el 10% de los tromboembolismos causa trasudado. Luego, ¿por qué es importante la diferencia entre trasudados y exudados? Es por esto, por el tratamiento. En el trasudado lo que se trata es la patología de base, es decir, la enfermedad que causó. Si tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, le pones diuréticos, se trata eso, la enfermedad. Y simplemente se realiza una toracocitosis evacuatoria, es decir, líquido pleural excesivo. Si el derrame pleural es masivo y está afectando bastante la mecánica respiratoria del paciente, es decir, su disnea no mejora, es muy sintomático. Por otro lado, los exudados, sí se evacúan todos los exudados. Si es un empiema, es decir, la presencia de pus en el líquido pleural, se realiza el drenaje torácico y lo tratamiento con antibióticos por una posible neumonía. Si encontramos que es un quilotórax, que es cuando existe un aumento de grasa dentro del líquido pleural, se realiza una toracostosis evacuatoria y se le agregan medidas dietéticas al paciente, porque se supone que si tiene bastante grasa, colesterol en el líquido pleural, su colesterol en sangre también va a ser alto con sus triglicéridos. Entonces las medidas dietéticas van de la mano con el drenaje. El hemotórax, que es una posible complicación, es la presencia de sangre en el espacio pleural.
en conjunto con un aumento del líquido pleural, se debe evacuar y dar una profilaxis para antibióticos. Y si es que esto no mejora, es decir, si sigue habiendo un acúmulo de sangre, ya se pasa a un tratamiento quirúrgico. Esto fue un pequeño repaso de la primera patología de los síndromes pleurales y ahora vamos a pasar a la siguiente, que es el neumotórax. Neumotórax se define, a diferencia del anterior, que es la presencia de aire en el espacio pleural. Y aquí lo importante es que esta presencia de aire lo que causa es un colapso pulmonar, entonces va a afectar mucho el tema de la respiración del paciente, su oxigenación. Se clasifican en neumotórax espontáneo y neumotórax traumático. Espontáneo cuando no hay causa o no hay un traumatismo que lo explique. Y el espontáneo puede ser dos tipos, primario y secundario. Primario cuando un paciente aparentemente sano, sin enfermedades conocidas, y secundario es cuando ya el paciente tiene una enfermedad de base, una enfermedad pulmonar que puede causar un neumotórax. El neumotórax traumático puede ser de dos tipos, traumático propiamente dicho, que es producido por un trauma, que puede ser de dos tipos, cerrado o penetrante abierto. Cerrado no hay herida, penetrante hay una herida de entrada, puede ser, por ejemplo, una herida de bala. Iatrogénico, cuando la causa es un procedimiento médico, o un acceso quirúrgico, una toracocentesis, una biopsia pleural, o un barotrauma que es producido en los pacientes que están conectados a respiradores mecánicos. Y la fisiopatología de los neumotórax, tenemos dos tipos, un neumotórax simple y un neumotórax abierto, fisiopatológicamente. El neumotórax simple, hay una laceración o una pérdida en la discontinuidad en la pleura visceral, es decir, esa pleura que está en contacto con el pulmón, entonces produce una salida de aire desde los alvéolos hacia el espacio pleural. Y esto va aumentando en cada respiración. Y lo que va a producir es un colapso pulmonar. Porque como nosotros sabemos, dentro del espacio pleural la presión es negativa. Y la presión intraalveolar es una presión relativamente positiva con respecto a la presión del espacio pleural. Entonces, si se produce un ingreso de aire al espacio pleural, la presión se va a volver más negativa y se va a acercar mucho a la presión atmosférica. Entonces, esta relación se vuelve más negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pulmón? Se retrae hasta encontrar un punto nuevo de equilibrio entre la presión intraalveolar y la presión intrapleural. Y ahí se detiene. Ahí está el mecanismo por el cual se produce el colapso del pulmón cuando hay principalmente una pérdida de discontinuidad o paso de aire desde el pulmón hacia el espacio pleural. El otro mecanismo es un neumotórax abierto, es decir, cuando hay una herida penetrante, causa una apertura a nivel de la pleura parietal. Entonces, ¿de dónde va a entrar el aire? De la atmósfera, porque presión negativa intrapleural, la presión de la atmósfera es positiva, entonces ingresa aire hacia el espacio pleural. Si, así como ingresa aire, sale aire por el mismo espacio, que bien, no va a salir en la misma cantidad de la que ingresa, el neumotórax no va a causar una complicación en muy poco tiempo, es decir, en minutos no va a poder causar la muerte del paciente, porque el aire va a ingresar por la herida, causar una hipoxia en el paciente, una hipercapnia porque va a ventilar más. Si así como entra aire en un neumotórax abierto no sale, el mecanismo puede ser que haya que al momento que regrese el aire se cierre esta pleura, se produce el llamado neumotórax a tensión. El mecanismo es esto, una válvula unidireccional, es decir, entra aire pero no sale. En el primero entraba aire del pulmón y podía salir por el mismo pulmón, pero no en la misma cantidad. En el segundo podría entrar aire de la atmósfera y salir a la atmósfera, pero no en la misma cantidad. En el tercero, el neumotórax a tensión, va a ingresar aire, pero no va a salir. Entonces, se está acumulando bastante aire y esto sí es una emergencia médica porque puede causar la muerte del paciente en poco tiempo, porque produce un colapso pulmonar, una compresión de los vasos pulmonares que alteran la hemodinámica del paciente. Primero vamos a revisar los neumotórax espontáneos y el primero es el neumotórax primario. Es aquel neumotórax que ocurre en pacientes aparentemente sanos, sin antecedentes de enfermedad pulmonar. Epidemiológicamente se relaciona a pacientes jóvenes con una edad de entre 20 y 40 años, principalmente varones con un antecedente de fumadores. Se puede, según dice la literatura, los pacientes en su mayoría son pacientes altos, delgados, y el sustrato fisiopatológico en este caso es por la presencia de pequeñas bullas
apicales subpleurales, es decir, acumulación de aire por debajo de la pleura, es decir, en el intersticio, principalmente en el ápice porque ahí es una zona de mayor presión. Entonces, si estas bullas subpleurales se rompen, ese aire va a salir al espacio pleural y el paciente nunca ha presentado ninguna enfermedad de base, nunca ha presentado ningún problema respiratorio previo. Pero el mecanismo por el cual se forman estas bullas, es decir, cómo sale el aire del alveolo al espacio intersticial, porque se tendría que romper un alveolo para que salga aire, al espacio intersticial, no está descrito, es decir, no tiene una causa hasta el día de hoy. Luego tenemos los neumotórax secundarios, que son en pacientes que ya presentan una patología pulmonar previa. Puede ser EPO, fibrosis quística, asmáticos. Entonces, si son pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar previa, principalmente, ¿quiénes van a ser? Unos pacientes de mayor edad, pacientes ancianos, excepto en pacientes con fibrosis quística que sí pueden ser jóvenes. Y la principal causa de neumotórax secundario es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero también van a existir otras causas, como las neumonías. También puede haber en las enfermedades pulmonares intersticiales, enfermedades reumáticas, inmunológicas, esclerosis tuberosa, sarcoidosis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, y también puede ser causado por neoplasias. Luego tenemos los neumotórax adquiridos, que van a ser causa de algún traumatismo. Tenemos el neumotórax traumático, que se puede dividir en dos: neumotórax abierto o neumotórax cerrado. Neumotórax abierto, que es consecuencia de una herida penetrante, como podemos observar aquí, una herida penetrante en el tórax, que va a permitir el paso de aire desde la atmósfera hacia el espacio pleural. Neumotórax cerrado, causado, por ejemplo, accidente de tránsito, el paciente se choca con el volante, entonces no hay ninguna herida penetrante, pero causó una fractura costal. Entonces esta fractura puede dañar la pleura, entonces va a permitir el paso de aire desde el pulmón hacia el espacio pleural, porque va a dañar el pulmón. Luego tenemos el neumotórax iatrogénico, como lo mencioné, que es consecuencia de procedimientos invasivos torácicos realizados en la práctica médica, ya sea, por ejemplo, lavados broncoalveolares, funciones pulmonares transtorácicas, biopsias pleurales, una toracocentesis. Esos pueden causar un neumotórax iatrogénico. También otra causa del neumotórax iatrogénico es un barotrauma, que, como le mencioné antes, es producido en pacientes que están en ventilación mecánica y en los cuales hay una sobreexpansión pulmonar, entonces produce una rotura alveolar y como consecuencia sale aire de los alveolos, entonces puede causar un neumomediastino, acumulación de aire a nivel del mediastino, y neumotórax. Las manifestaciones clínicas que dicen que dependen mucho de la reserva funcional respiratoria del paciente, es decir, cómo era la mecánica respiratoria del paciente previo, su fisiología respiratoria, que no presentaba ninguna enfermedad previa. Por eso se dice que en el 10% de los casos son asintomáticos. El principal síntoma que presentan estos pacientes es un dolor torácico, un dolor pleurítico que inicia, es agudo, de tipo lacinante, que va a ceder en horas. Se dice que 24 horas ese dolor pasa o se puede transformar a un dolor tipo sordo. Otro síntoma es la disnea, pero la disnea mayormente se da en pacientes que han tenido una enfermedad pulmonar previa, un EPOC, un efisema pulmonar, pacientes asmáticos. Por lo tanto, va a ser infrecuente o muy leve en pacientes que están frente a un neumotórax primario espontáneo, es decir, los pacientes que no tienen enfermedad previa, ahí no es muy común encontrar disnea. Una vez que el neumotórax ya pasa a ser masivo, ahí sí la disnea va a ser prominente. Una tos improductiva, por lo mismo, la misma fisiopatología que en el derrame pleural por una irritación a nivel de la pleura, pero acá también vamos a poder encontrar síncope, debilidad en extremidades superiores, estación de ruidos en el tórax por la fricción. Esto debido a los problemas en la respiración del paciente, porque no va a oxigenar bien. Se puede encontrar taquipnea y puede haber de dos tipos. Un paciente que tiene una respiración superficial rápida, entonces va a causar una disminución en la cantidad de dióxido de carbono en el organismo, que puede llevar a una alcalosis respiratoria, o una hipoxemia arterial por una disminución en el intercambio gaseoso a nivel del pulmón, debido al colapso pulmonar que causa el neumotórax. En el examen físico, lo mismo que en el derrame pleural, los 4 puntos importantes: inspección, palpación, percusión y auscultación. A la inspección vamos a encontrar un hemitórax
sea, el lado afectado hiperinsuflado por la acumulación del aire, una disminución del movimiento torácico, por lo mismo del dolor también. A la palpación, las vibraciones vocales van a estar disminuidas, por lo mismo de que el pulmón está colapsado. La percusión, vamos a escuchar timpanismo. Esto lo diferencia del derrame pleural, porque en el derrame pleural encontrábamos matidez por la presencia de líquido. Acá vamos a encontrar timpanismo por la presencia de aire en el espacio pleural. Y a la auscultación, el pulmón está colapsado, no va a haber paso del murmullo vesicular, no va a haber intercambio. Entonces, a la auscultación el murmullo vesicular va a estar abolido, principalmente abolido en el área donde se encuentra el hemitórax. A nivel de los gases arteriales, como le mencioné, puede haber una hipoxemia arterial por aumento de la diferencia alveolar de oxígeno o una hipocapnia secundaria a la hiperventilación, que puede llevar hasta una alcalosis respiratoria. Entonces ya tenemos cómo es la sintomatología y qué vamos a encontrar en el examen físico del paciente. Al igual que en el derrame pleural, es muy útil realizar una radiografía de tórax para confirmar el diagnóstico del neumotórax. Y lo que vamos a encontrar es, como observamos aquí señalado por las líneas blancas, esto es la pleura visceral. Es decir, el pulmón de estar más cerca de la parrilla costal se colapsa, entonces se hace evidente la pleura visceral. Si estamos frente a un neumotórax que no es atención, entonces las estructuras mediastínicas del esófago, el mismo íleo no va a estar desplazado y la trama vascular del pulmón a la zona distal no se va a evidenciar por el mismo colapso pulmonar. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de un neumotórax, es importante cuantificar el tamaño del neumotórax porque esto va a afectar mucho en el tema de cómo es que se maneja el neumotórax. Hay muchas maneras, con la biografía que revisé encontré varias maneras de calcular el tamaño del neumotórax. El Colegio Americano recomienda que se considere un neumotórax pequeño, aquel en que la distancia entre la cúpula torácica y el ápex pulmonar, es decir, como hay un colapso pulmonar, va a ser evidente ver el ápice del pulmón. Entonces, esta distancia, si es menor a 3 centímetros, se va a considerar un neumotórax pequeño. Si es mayor a 3 centímetros, va a ser un neumotórax de gran tamaño. La Sociedad Torácica Británica recomienda un neumotórax pequeño cuando la franja de aire sea menor a 2 centímetros. En la radiografía, medir la cantidad de aire que hay, de la distancia entre la pleura visceral y la parrilla costal. Si es menor a 2 centímetros, se considera un neumotórax pequeño, y un neumotórax grande si es mayor a 2 centímetros. Unos métodos más exactos para medir ya el porcentaje de colapso pulmonar o el porcentaje del tamaño del neumotórax es los métodos de Light o de RIA. El método de Light utiliza la distancia entre el híleo pulmonar hasta la pared costal y la distancia del híleo hacia la pleura visceral. Y se realiza esta fórmula, 100% menos B, que es la distancia hacia la pleura visceral al cubo, sobre la distancia hacia la parrilla costal al cubo. Y eso va a ser el porcentaje de neumotórax. Por el otro lado, RIA propone un método en el cual es la distancia desde el ápex pulmonar hacia la cúpula torácica, es la distancia horizontalmente entre la pleura visceral y la parrilla costal, y la distancia a nivel del ángulo costofrénico entre la pleura visceral y la parrilla costal, la pared costal. Buscas una distancia interpleural media y utilizas esta tabla. Si, por ejemplo, si tienes una distancia media de 0.5, el porcentaje es aproximadamente 10%, y así va aumentando. Si es de 3, 30%. La principal complicación de un neumotórax es, como ya lo vengo mencionando, es el neumotórax a presión. Es importante porque es una emergencia médica, compromete mucho hemodinámicamente al paciente, que requiere atención rápida. El mecanismo, como lo mencioné, es un mecanismo de válvula unidireccional, es decir, hay una entrada de aire, pero al momento que el aire quiere salir nuevamente, hay algo que lo obstruye. Esto se da principalmente en las heridas penetrantes, que además de que hay una lesión a nivel del tórax, de la parrilla costal, de la célula parietal, también se compromete el pulmón. Entonces puede haber entrada de aire desde el pulmón y desde la atmósfera. Entonces ingresa tanto aire y no sale, que con cada respiración aumenta la cantidad de aire, que va a comprimir toda la trama vascular, los vasos pulmonares. Entonces va a disminuir el retorno venoso hacia el corazón, y ahí es donde empieza a comprometer hemodinámicamente al paciente. Además, esta aumento en la cantidad del aire va a hacer que
todas las estructuras del mediastino se muevan contralateralmente y encima causa que el pulmón normal, sano, se presione contra la parrilla costal del otro lado y esto dificulta más la respiración. Aquí podemos observar una radiografía, este es un neumotórax masivo, atención, y vemos aquí cómo hay un desplazamiento de las estructuras mediastínicas. Se dice que el diagnóstico de un neumotórax, atención, debe ser clínico, es decir, un paciente que tiene la clínica de neumotórax y además tiene compromiso hemodinámico, ya hay que tratarlo como un neumotórax, atención, porque no se debe esperar hasta confirmación radiológica porque se puede morir el paciente. ¿Cómo es que se manejan los neumotórax? El neumotórax no tiene un consenso para su tratamiento, pero el principal objetivo es la reexpansión pulmonar, es que se reexpande el pulmón, que vuelva a su tamaño original y así mejore el intercambio gaseoso. Hay dos mecanismos, sea reposo y oxigenoterapia, o la evacuación del aire intrapleural. ¿En qué pacientes está indicado el reposo? En aquellos pacientes que tienen un neumotórax primario de pequeño tamaño, no son sintomáticos o si su sintomatología es muy leve, o en neumotórax secundarios de pequeño tamaño con lo mismo, que su sintomatología es muy leve. ¿En quiénes se indica una evacuación intrapleural de aquellos pacientes que presentan neumotórax primario de mayor tamaño, con una afección o sintomatológica grave, presentan una disnea prominente, una disnea de reposo? Como ya les debe haber mencionado en clases anteriores, un síntoma de una enfermedad pulmonar puede ser la disnea, también es un síntoma de una enfermedad cardíaca, que puede ser disnea de reposo, de pequeños esfuerzos o disnea de grandes esfuerzos. Si una disnea grave de reposo es una disnea grave, porque le refiere a que el paciente sin realizar ninguna actividad física se está cansando, le falta aire. Un neumotórax secundario de mayor tamaño o muy sintomático también es la indicación para una evacuación de aire intrapleural. Los neumotórax traumáticos, sea iatrogénico o traumático propiamente dicho, se deben evacuar. Si además de neumotórax traumático se le agrega presencia de sangre, un hemoneumotórax, que ya requiere un tratamiento quirúrgico. Pero ya el tema de los tratamientos quirúrgicos o la evacuación es un tema que se va a revisar en cirugía. Y ya para terminar, vamos a leer un caso clínico de un caso clínico. Varón de 25 años sin alergias médicas conocidas, fumador de 20 cigarrillos al día desde hace 8 años. Se nos paramos aquí. Es un paciente joven, sin alergias, sin enfermedades, aparentemente sano, que su único antecedente importante es fumar 20 cigarrillos diarios. Es decir, con este antecedente de fumar 20 cigarrillos diarios, desde ya hace 8 años, indica que tiene una predisposición para sufrir o una mayor probabilidad de que sufra enfermedades pulmonares. Seguimos, que acude a urgencias por presentar dolor torácico en el hemitórax derecho de 1 hora de evolución, acompañado de disnea súbita. Aquí tenemos dos de los principales síntomas que presenta un paciente con derrame pleural o neumotórax. Entonces, ahí ya vamos pensando que la patología está a nivel del tórax, que está comprometiendo al paciente su sistema respiratorio, principalmente. Niega antecedentes traumáticos. Es decir, si nosotros pensamos en un neumotórax, si no tiene antecedentes traumáticos, vamos a pensar en un neumotórax espontáneo. A la exploración física que presenta, temperatura de 36, es decir, no tiene fiebre, tiene una presión arterial, presión arterial de 190 con 98, es decir, tiene una hipertensión severa, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, aún no está en taquicardia, y una frecuencia respiratoria de 20, está en el límite superior para pasar a taquipnea, y una saturación de oxígeno de 93, que aún está en el rango normal. Se evidencia un paciente consciente, orientado, y se evidencia palidez mucocutánea, sudoroso, taquipnea y desviación traqueal. Es decir, hay una desviación de las estructuras mediastínicas. A la auscultación cardíaca no hay alteraciones. A la auscultación pulmonar hay una disminución del movimiento vesicular en el hemitórax derecho. Entonces, con todo lo que estamos acá, por los antecedentes, por la sintomatología, por el examen físico, estamos pensando en un neumotórax. Por no presentar antecedente traumático, un neumotórax espontáneo. Pero miren la edad de un paciente sano, que 25 años, estamos frente a un neumotórax espontáneo primario, sin causa aparente. Pero ya tenemos una afección hemodinámica, tenemos una presión arterial elevada, está sudoroso, taquineico. Entonces, este paciente, ¿qué está haciendo? Está haciendo la complicación más frecuente de un neumotórax, está haciendo un neumotórax admisión, que requiere un tratamiento de emergencia. Siempre tener
en su cabeza los diagnósticos etiológicos diferenciales. En este caso podríamos analizar si la causa es cardíaca, se le puede realizar un EKG al paciente para descartar un infarto. Y eso sería todo con respecto a este tema. Muchas gracias.